Estamos en la librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Te esperamos en el evento de regreso a clase, sábado 22 de agosto a las 12 del mediodía en la librería Vida Nueva. No te lo pierdas. Radiovisión te invita a la conferencia de cristianos comprometidos con Dios a cambiar tu vida, cambiar tu familia, cambiar tu sociedad. Sábado 15 de agosto a las 12 del mediodía en la librería cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Te esperamos en la conferencia de cristianos comprometidos con Dios a cambiar tu vida, cambiar tu familia, cambiar tu sociedad. Recuerda que el mundo necesita de ti y de mí, no nosotros del mundo. Tiempo de brillar, tiempo de hacer la diferencia en esta sociedad. Te esperamos en la conferencia de cristianos comprometidos, sábado 15 de agosto a las 12 del mediodía. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Radiovisión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Espero que a esta altura estés ya pasando, habiendo empezado una semana totalmente diferente, una semana llena de la bendición de Dios, una semana donde te vas a proyectar a los planes que Dios te ha dado, a las visiones que Dios te ha entregado, a los sueños que ha depositado en tu corazón. Pero hay un tema que por tiempo lo he estado meditando y lo he estado aún enseñando en la congregación acerca de un tópico que no nos gusta mucho tratar. Pero realmente hay una pregunta que yo quisiera entregarte en este día. Y antes de la pregunta, déjame decirte algo. Nunca llegaremos a ningún nivel en nuestra vida cuando no enfrentemos algún problema, algún gigante, alguna circunstancia aparentemente imposible de vencer. Enfrentaremos luchas, obstáculos y problemas a diario que nos quitan a veces la energía y la fuerza para seguir de ello. Pero debes de entender algo. Muchos de estos problemas son el producto derivado de vivir en un mundo caído que está corrompido por el pecado. Y eso me lleva a la pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué aún existen gigantes en tu vida, en mi vida? ¿Por qué aún tenemos circunstancias que aparentemente no hemos podido vencer o derrotar, eliminar, erradicar completamente de nuestra vida? Situaciones que nos asombran de tiempo en tiempo, sacan su horrible cabeza de tiempo en tiempo y nos dicen, aquí estoy y no has hecho nada conmigo. No podrás pasar de esta línea a la otra. Y esos problemas no pueden ser evitados, ignorados o pasados por alto, porque son comunes a todos los habitantes de este planeta. Eso fue lo que el apóstol Pablo expresa cuando le escribe a los Corintios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En el griego esta palabra tiene la connotación de que no sea común, ordinaria para los seres humanos. Además existen dificultades que parecen no ser tan comunes. A diario miramos nuestra vida y descubrimos las sombras de gigantes que permanecen sin ser derrotados. Escuchamos las voces de enemigos aparentemente invencibles que rugen contra nosotros. En ocasiones parecen estar tranquilos, mientras que en otras ocasiones o tiempos sus voces no pueden ser apagadas. Y es en esos días precisamente cuando somos más vulnerables y nos saturan con un espíritu que quiere infiltrar en nosotros cobardía, temor, hasta arrinconarnos en desesperación y en derrota. Hay gigantes de duda, de temor, de ira,
de negativismo que están levantándose en el horizonte de la duda, en el horizonte del temor, gigantes de avaricia, de envidia, de lujuria, que nos atacan por todos los ángulos para destruir el propósito de Dios para nuestra vida. Y la vergüenza muchas veces nos impide el exponerlos y reconocerlos por lo que realmente son. Pero ¿te has preguntado por qué existen estos gigantes en mi vida? ¿Por qué? Si ya entregué mi vida a Jesús, he cedido mi mente a la dirección del Espíritu Santo, ¿por qué aún lucho con estos gigantes? La realidad es que no tenemos ni idea acerca de cómo vencerlos. Pero la palabra, gracias a Dios, nos provee la respuesta correcta a estas preguntas. Y claro, que podemos entender el por qué estos gigantes aún nos atacan en nuestra vida. Y cuando tenemos este entendimiento claro, bien definido en nuestra vida, podemos entrar en ese campo de batalla y derrotar a esos gigantes de una vez por todas de nuestra vida. Y quiero llamar tu atención específicamente a 3 áreas que examinaremos después de reconocer que aún existen gigantes en nuestra vida. Y vamos a ver una escritura en particular. Te invito a que abras tu Biblia si la tienes a tu lado. Si no, escucha, te la voy a leer. Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido. Escucha bien, Israel habla del pueblo de Dios, ¿ok? Fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla del campo como a 4,000 hombres. ¡Wow! Una cifra bastante grande. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué? La pregunta que estamos tratando. ¿Por qué? Fíjate bien. Nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos. Una pregunta extra. ¿Por qué cuando cosas buenas nos pasan en la vida decimos: wow, me aventé? Es que soy tremendo. Es que me lo merezco. Pero ¿por qué cuando viene una cosa negativa le echamos la culpa a Dios? Fíjate lo que dijeron. ¿Por qué Jehová nos castigó? ¿Ok? A veces somos prontos, necios, tontos, absurdos en culpar a Dios de nuestros fracasos, de nuestras culpas, de nuestras faltas. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Por qué Jehová? ¿Ok? Y dice la Biblia, entonces envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto. Oye lo que trajeron, el arca del pacto. ¿Ok? Entonces cuando trajeron del arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de júbilo es eso? Etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver algunas cosas bien importantes. Cuando ellos fueron a la batalla, no llevaron el arca. ¿Por qué es tan importante el tópico del arca? Porque el arca del pacto era la representación visible de la presencia de Dios. Representaba el poder y la autoridad del Dios de Israel. En otras palabras, ellos fueron a la batalla, pero sin Dios, sin la presencia de Dios. Cuando Dios no está en tu panorama, cuando Dios no forma parte de tu ecuación, la derrota es asegurada. Por eso es que tenemos que entenderlo. Cuando estaba con ellos, el arca del pacto, la victoria siempre era garantizada, pero sin ella era inalcanzable. En la Escritura vemos un ejemplo del poder de Dios acerca de esta arca dorada. Israel había llegado al valle de Afec, habían puesto las tiendas para prepararse en lucha con los filisteos. Su intención era obviamente derrotar a estos enemigos obstinados del Señor. Filisteos eran los gigantes que Israel no había conquistado. Esta batalla era más un asunto de orgullo nacional. Tenían que someter a estos enemigos, pero se habían olvidado de algo muy elemental, que la presencia de Dios que no iba con ellos. Habían dejado el arca del pacto en Silo. Silo habla de abundancia, de paz, pero en su arrogancia y orgullo, el pueblo de Israel había escogido entrar en la batalla sin considerar
primero que Dios estuviera en su panorama. Y fueron aniquilados 4,000 hombres en ese día. Entonces, cuando vienen en derrota, en vergüenza, es cuando empiezan a reflexionar. ¿Qué fue lo que pasó? Oh, olvidamos la presencia del Señor. Como diciendo, ups, se nos olvidó. Y enviaron a Silo por el arca para que con ella, ahora sí, nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Te fijas lo que están diciendo? Vamos a la batalla, pero no nos importa el arca. Pero cuando son derrotados, una apabullante derrota sufren. Ay, ahora sí hay que traer el arca para que ya no nos vuelvan a ganar. Pero hay algo interesante. Cuando el arca del pacto llega, celebran, tienen un júbilo tremendo que la tierra tiembla. Atmósfera de celebración, de alabanza, rodea al pueblo de Dios. Cuando la presencia aparente de Dios llena el campamento, que con un vigor y esperanza renovados, los israelitas se posicionan una vez más para derrotar a ese gigante llamado Filistea. Solamente que hay otro problema. En ese día, una vez más, fueron derrotados. Y esta vez, Israel perdió a 30,000 guerreros. 34,000. Y la mayor tragedia, los filisteos les quitaron el arca del pacto. Esto nos obliga a reflexionar, mi amigo y hermano. Aún con el arca del pacto en su medio, ellos sucumbieron ante el gigante. Y la pregunta se dobla en importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Entendemos que la primera vez fueron derrotados porque no estaba el arca. Pero esta vez, ¿por qué? Si el arca del pacto iba con ellos. Porque ellos se habían olvidado de un principio muy importante. La Biblia habla, busca primero el reino de Dios. Es decir, antes de que la batalla iniciara, nadie había considerado a Dios. Pero después de experimentar la derrota, consideraron traer a Dios a la batalla. Mi amado hermano y amigo, muchos, yo diría la mayoría, de los gigantes que hay en nuestra vida son el resultado de no haber considerado a Dios primero. Enfrentamos nuestras batallas, nuestros gigantes, sin considerar los pensamientos de Dios acerca del asunto. Hacemos nuestros planes, nos jactamos de nuestras habilidades, de nuestro sistema organizacional. Pero cuando somos derribados y el enemigo nos está destruyendo, es cuando pensamos, oh, se me ocurre ahora que debería de haber consultado a Dios acerca de este asunto antes de entrar en él. Y esto es lo que tenemos que entender. Dios lo había hablado una y otra vez al pueblo de Israel. Dios les había dicho una y otra vez. Por eso tenemos que entender la palabra del Señor. Dios siempre nos habla, Dios siempre nos advierte, Dios siempre nos está diciendo lo que hay en su corazón, para que nosotros podamos respetarle a Él, darle la opción primaria en nuestra vida. Por eso la palabra del Señor una y otra vez nos recuerda, nos repite lo que Dios nos está diciendo vez tras vez. Fíjate bien, en Isaías capítulo 5 y en el versículo 12, mira lo que dice la palabra. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Hay una tremenda bendición, mi amado, cuando consideramos a Dios primero. En vez de implementar nuestros planes y luego pedir el permiso de Dios, deberíamos de pedir que el Señor nos muestre su plan, su propósito y ponerlo por obra. Fíjate bien, gente justa, gente de Dios, es la gente que busca al Señor primero, que pone a Dios al principio de todo en lugar del final. Cuando involucramos a Dios desde el principio, entonces cuando entramos en la batalla, Él ya está ahí preparando nuestra victoria. Por lo tanto, si deseas derrotar a los gigantes en tu vida, involucra a Dios desde el principio. Dale el lugar de preeminencia. No lo dejes simplemente como un recurso extra. Algo que, bueno, sería bueno tenerlo. No, Dios es obviamente primero en nuestras vidas. Y eso debe ser algo que nos marque siempre. Involucra a Dios antes de que hagas tus planes. Recuerda que tus armas no son de este mundo, sino que los gigantes son derrotados en la dimensión espiritual. Entonces, en primer lugar, ese es uno de los problemas, el por qué nosotros no podemos derrotar esos gigantes en nuestra vida. Pero hay una segunda cosa. Yo quisiera que no olvides la primera, pero prepárate para la segunda. Primera de Samuel capítulo 13. Ahora vamos a ver el verso número 22.
Y créeme, son cosas que a veces decimos, son de sentido común. Sí, pero cuando nosotros ignoramos este sentido común de parte de Dios, nos creamos un problema. Mira lo que dice 1 Samuel 13, verso 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl. Oye, no había lanza ni espada. Piénsalo. Y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. En otras palabras, un ejército de más de 3,000 personas, pero que no encuentras ninguna lanza, ninguna espada. Solamente el rey Saúl y su hijo Jonatán. Yo te pregunto, ¿cómo se atreven a ir a la batalla sin las armas designadas para la guerra, para la batalla? Es ir a una derrota anticipada. Israel había decidido que necesitaban un rey en vez de Dios. Acuérdate, no quisieron ser un pueblo especial. Ellos dijeron, pon un rey, así como las demás naciones tienen un rey. Es decir, no queremos ser gente especial, queremos ser gente del montón. Eso lo evidencian en su expresión, en su frase. Por lo tanto, el Señor les dio lo que querían, no lo que necesitaban. Y les dio a Saúl como su líder. Pero este rey humano pronto se infatuó, se enorgulleció, invadió a sus vecinos y fue abandonado por sus propios soldados. Entonces, cuando tú y yo hacemos las decisiones basados en nuestro sentido común, basados en nuestros deseos y no en lo que Dios quiere, vamos a una derrota anticipada. Piensa en esto mientras regresamos en un momento y escucha estos anuncios que son de mucha importancia. Radiovisión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Radiovisión te invita sábado 22 de agosto a las 12 del mediodía al evento de regreso a clases. Se estarán regalando mochilas para los niños que comenzarán sus clases este año escolar. Habrá payasos, música en vivo, juego. Te esperamos en la librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Te esperamos en el evento de regreso a clase, sábado 22 de agosto a las 12 del mediodía en la librería Vida Nueva. No te lo pierdas. Bueno, regresamos y espero que hayas dado una pequeña reflexión a lo que estamos compartiendo contigo. Recuerda, la pregunta, ¿por qué aún existen gigantes en nuestra vida?, se basa básicamente en 3 motivos. La primera, porque no involucras a Dios en tus planes. Israel va a la batalla, pero se olvidan de Dios. La segunda, porque carecían de armas para la batalla. Imagínate cómo ir a una batalla cuando no tenían las armas necesarias. Cuando en aquel tiempo, una de las tácticas de los gigantes para derrotar a Israel era que ellos llegaban a la ciudad, tomaban cautivos a todos los que forjaban el hierro, o sea, a los herreros, los que hacían las armas de guerra y los instrumentos de labranza. Pregúntate por qué. Porque si no hay nadie en tu campamento, en tu vida, que forje lanzas y espadas, ¿quién puede ir a la batalla? Si no hay nadie que haga arados, asadones, entonces todos van a morir de hambre. Fíjate de esos 2 elementos importantes. Cada batalla que ellos perdían era una evidencia de que cada vez había menos hombres hábiles y capaces de forjar instrumentos necesarios para guerrear contra el enemigo. Imagínate el escenario. Nadie tenía un arma y cuando necesitaban ir a la guerra, ¿a dónde tenían que acudir para comprarlas? Con el enemigo. Imagínate a un israelita yendo con un filisteo. Señor, ¿me puede vender una espada para mañana venir a pelear contra usted? ¡Qué ridículo! Entonces, cuando llegaba el momento de ir a la batalla, Israel no tenía forma de luchar contra el enemigo. No tenían manera de cómo enfrentar al enemigo. Por eso era de que su derrota era apabullante, porque el enemigo poseía todas las armas. Yo te pregunto en este día, ¿qué estás usando para vencer a tu gigante?
¿Estás dependiendo en tu habilidad personal, en tu intelecto, en tu sabiduría, en tu fuerza? Ninguna de estas cosas son lo suficientemente poderosas para destruir esos gigantes en tu vida. Por eso la palabra del Señor nos advierte una y otra vez, como Corintios nos dice, nuestra arma no son materiales, porque nuestra lucha y nuestra guerra no es natural, es de índole espiritual. No estás peleando una batalla humana. La batalla en la que estás involucrado se desarrolla en la dimensión espiritual. Tu intelecto, tu razonamiento humano no pueden realizar esta tarea por más que lo quieras hacer en ese ámbito. Entonces, debes de ser una persona que piensa y razona, pero con solamente eso no puedes vencer a tu gigante. Esta batalla debe ser peleada y ganada en otro territorio, el territorio del espíritu. ¿Cuáles armas has permitido que el enemigo te haya capturado? ¿Acaso le hemos permitido al enemigo robarnos el gozo, la oración, la palabra, el ayuno, testimonio? ¿Acaso no somos capaces de ir a la guerra y vencer al gigante porque no hay herreros para crear armas que necesitamos? Que Dios nos ayude. No podemos bajar la guardia, ni abandonar nuestras armas de guerra. Es tiempo de hacer lo que se necesita para recuperar nuestras armas. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Derribando imaginaciones, tumbando cosas negativas en nuestra vida, cosas que se habían levantado para hacernos una guerra interna. El campo de batalla más grande, y tú lo sabes, que es conocido por el ser humano, es nuestra mente. Por eso la Escritura nos dice, como la persona piensa en su corazón, así es él. Cuando determinamos obtener la verdad, obtenemos el dominio que necesitamos para poder someter nuestros pensamientos al Señor Jesucristo. Eso es importante conocerlo y saberlo, ¿ok? Ahora, fíjate bien, en 1 Samuel, esta escritura es un registro solamente de lo que Dios nos está diciendo acerca de estos gigantes. Y la clave es esta: cuando tú cambias tu manera de pensar, cambias tu vida. Recuerda que la verdad te hace libre. Así que hoy yo te animo, levanta tu espada, que es la palabra de Dios, y no dejes que el enemigo te la robe, ¿ok? Pero hay una cosa más. Yo examinaba este libro de Samuel y miraba un problema más. Y créeme, este es muy serio. 1 Samuel 17, versículo 1. Te lo voy a leer y tú piensa y medita un poco en lo que dice esta palabra. 1 Samuel 17, 1. Los filisteos, siempre otra vez, los filisteos, enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Querían avanzar, los filisteos. Querían celebrar, los filisteos. Querían cosechar, ahí estaban los filisteos. Siempre estos filisteos van a tratar de afectar e infectar todas las áreas de tu vida. Mira lo que dice. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. ¿Qué tiene de raro esta escritura? Te la voy a leer otra vez. Juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. La tercera razón por la que aún tenemos gigantes en nuestra vida es que hemos cedido el territorio de la alabanza en nuestra vida al enemigo. ¡Wow! Ellos los acosaban, estos enemigos, de día y noche. Pero en esta escritura dice que se habían reunido en Soco, que pertenecía a Judá. Esto implica que en la larga lista de derrotas que Israel había sufrido a manos de estos gigantes, ellos le habían cedido el territorio que era, o mejor dicho, había sido de ellos. Este territorio en particular pertenecía a la tribu de Judá. Déjame preguntarte, ¿qué significa el nombre Judá? Alabanza. ¿Do you get it? ¿Lo puedes captar? En cierta etapa del camino, Israel cedió su territorio de alabanza. Dejó de alabar a Dios. Esto es impresionante, porque ellos rinden al enemigo lo que les había traído libertad en tantas ocasiones. La sustancia de su fe era expresada en alabanzas a Dios. Y la idea central aquí es, ellos se habían vuelto tan ingratos y tan malagradecidos con Dios que ya no respetaban su presencia. Y todo el poder que Dios tenía, en el que ellos habían creído, ahora ya no lo tenían por qué alabar a Dios. Ahora ya no tenían nada de razón, según ellos,
por qué alabar a Dios. Iglesia, amigo, escucha bien. Aunque pienses que te está yendo muy mal, yo te garantizo que aún tienes mucho por qué alabar a Dios. Después de todo, hoy te levantaste de la cama, ¿verdad? Te levantaste con sueños, con aspiraciones, con deseos, con energía para trabajar, para conseguir, para ser productivo. Tienes una razón para adorar, para levantar tus manos, para levantar tu voz y gritar de júbilo, porque Él nunca te ha abandonado. Eres su hijo y estás libre de la atadura del pecado y de la muerte. Por lo tanto, debemos de volver a escuchar la voz de alabanza del pueblo de Dios. Salmo 137 nos dice que Israel en un tiempo colgó sus arpas, y era porque habían sido llevados cautivos a Babilonia. Cuando tú cuelgas tu arpa, es cuando dices, no tengo motivos para adorar a Dios, para alabar a Dios. Pero el salmista nos dice una y otra vez, nosotros tenemos que adorar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque esa es nuestra misión en la vida. Entiéndelo, Dios nos ha llamado para ser gente de adoración, para ser gente de proclamación. Mira, la Biblia dice, nos sentábamos y llorábamos junto a los ríos de Babilonia, acordándonos de Sión. Ahí en medio de los sauces colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y mira la pregunta, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Pero luego reacciona y dice, oh, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a su paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Pero luego dice, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el hombre que tomare y esto y esto y esto. Ahora, fíjate bien lo que está diciendo. Este salmo nos dice, aunque aparentemente no hay razón de alabar a Dios, hay motivos por los cuales hacerlo. En otras palabras, el salmista dice, cuando pienso en la bondad de Dios, en todo lo que ha hecho por mí, me hace gritar de júbilo, me hace danzar de gozo, me hace cantar a todo pulmón. Por eso, bendeciré a Jehová con todo lo que hay en mí. ¡Qué tremendo! Yo te animo hoy, mi amigo, levántate de la condición donde estás, sacúdete de la pereza y de la derrota, desata tu lengua en alabanza, posee una vez más tu territorio espiritual, déjale saber a tu gigante que vienes en contra de él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, ¿quieres vencer a tu gigante? ¿Quieres deshacerte de esas cosas que persistentemente están azotando tu vida y atacándote? Recuerda, hoy en día, número 1, invita a Dios a tu escenario. Hazlo parte de tu ecuación diaria. Número 2, no olvides el forjar armas para la batalla. No descuides el forjar asadones para cultivar tu alimento. En otras palabras, nútrete de la palabra de Dios y equípate con la armadura de Dios. Y número 3, no cedas tu territorio al enemigo de alabanza. La alabanza es tu fuerza espiritual. Por lo tanto, en este día, vive una vida comprometida con Dios. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante, y cuando puedas visítanos. 2 reuniones tenemos el domingo, 9:30, 11:30 en español, y sábados en el horario de verano, Torch en inglés a las 6 de la tarde. Que pases una semana súper bendecida y que Dios te guarde.